Bueno, pues gracias por invitarme a venir aquí a hablar de Internet de las Cosas, de cacharreo, de Arduino, de Raspberry Pi, un poco de qué viene a ser todo esto de Internet de las Cosas. Yo soy Ulises Gascón. Como todo el mundo que entra en Internet de las Cosas, nadie entra directamente en Internet de las Cosas. Todos entramos a través de una de las muchas ramas que toca Internet de las Cosas. Yo, en mi caso, he entrado a través de la rama de Internet, ¿vale? Yo soy desarrollador web full stack, doy clases también de desarrollo web. Últimamente trabajo también con software libre, hardware libre. Veremos un poco qué es eso a lo largo de la charla. En un principio, el enfoque que yo quiero darle... vale, estoy un poco, el teclado se me resiste hoy. Ahí está. La agenda que tengo pensado un poco para meternos en el mundo de Internet de las Cosas de lleno es: ¿qué es Internet de las Cosas? Esta primera parte, hablaremos de quién está ahora mismo trabajando con Internet de las Cosas, qué quieren las empresas grandes, qué está haciendo la Unión Europea para favorecer este tipo de negocios. Luego hablaremos también de cómo podemos formar parte del mundo de Internet de las Cosas, es decir, cómo puedo, en productos que yo ya tengo en los diferentes sectores en los que nosotros trabajamos, incorporar pequeñas partes de Internet de las Cosas para meter mucho valor añadido en los productos que ya tenemos. Veremos cómo hacer, por ejemplo, cómo funcionan textiles inteligentes, cómo podemos automatizar riego, cómo podemos empezar a meter muchísimas cosas en Internet que hasta ahora parecían un poco lejanos. Hablaremos también de todos los problemas que tenemos hoy en día en cuanto a Internet de las Cosas, sobre seguridad, sobre baterías, limitaciones que hay hoy en día. Hablaremos también de todo lo necesario para adentrarnos en este mundo sin tener que cometer los grandes errores de caer, por ejemplo, en la fabricación convencional, donde tenemos que crear muchísimas piezas nuevas, muchísimas piezas repetidas, muchísimos modelos para poder crear algo nuevo, sino veremos fabricación digital, alternativas, como por ejemplo empezar y prototipar, luego llevar eso a corte láser, llevarlo a impresión 3D. Veremos qué facilidades nos ofrecen, hablaremos también de qué es la comunidad maker, hablaremos cómo podemos tomar cierta ventaja a la hora de desarrollar nuestros productos si formamos parte de la comunidad, es decir, si yo tomo parte de esos desarrollos de otras personas, yo puedo mejorarlos, adaptarlos a mis necesidades y devolverlos a la comunidad. Veremos cómo no es un concepto tan alocado. O sea, yo soy desarrollador web, hago software libre. Si yo me dedico a desarrollar y mi software está abierto y todo el mundo lo puede reutilizar, ¿dónde hago negocio, no? Veremos un poco cómo funcionan todas estas cosas y luego ya para el final, después de haberos convencido durante todo este rato, cacharraremos y cacharraremos mucho. He traído algunos juguetes, me gusta llamarlos juguetes, pero son herramientas súper profesionales, donde podemos hacer de todo, ¿vale? Tengo desde Raspberry Pi, diferentes tipos de Arduino. En el taller, en un principio, la idea es desde un nivel muy bajo, ¿sí? Todos venimos con diferentes áreas, tenemos ciertas habilidades, vamos a ponerlo todo en común. Empezaremos desde iluminar un LED, iremos subiendo de nivel de intensidad hasta llevar todo eso a Internet, una base de datos en tiempo real. Veremos otros proyectos que yo ya tengo desarrollados, están abiertos y veremos cómo funciona. Si queréis, iremos adentrándonos en todo lo que queráis también. La idea es que se amolde a lo que vosotros realmente queréis aprender hoy. Más cositas que iremos viendo. Bueno, empezaremos ahora por ver un poco qué es Internet de las Cosas y en qué nos está afectando hoy en día. Para empezar, os voy a dejar un vídeo de unos pocos minutos de John Kohn que os va a explicar cómo funciona Internet de las Cosas desde la perspectiva de alguien que trabaja para una de las empresas más grandes del mundo y qué perspectiva tienen ellos y él sobre el desarrollo de Internet de las Cosas. Soy John Kohn, fellow de IBM, y trabajo en el Internet de las Cosas de IBM. Pero creo que sobre todo soy un gran friki y a mucha honra. As I walk through my business, I know I owe it a debt. It created my profession and my career's a sure bet. Engineering's my trade and I love my degree. It was that, not my looks, that got my spot on TV. I grew up thinking like my science and math, and you will too if you want to follow my path. El Internet de las Cosas es uno de los temas más de moda. Une los chips que tienen las cosas con, ya sabes, los increíbles avances de la informática, ordenadores que pueden pensar, como Watson, que puede razonar y aprender. Y ahora que tenemos banda ancha y puedes conectar esas dos cosas, los chips minúsculos con los grandes ordenadores en cualquier parte del mundo, casi puedes hacer que cualquier cosa sea inteligente. If you do a like, it will actually drop a kernel of that popcorn and pop. If you share one of these links,
It'll spin the globe and shine a laser on where you are. China, Mexico, Europe. And if you do a follow, they'll actually find your ID and print it out on one of these crazy things. So a good Un buen ejemplo sería un coche. Si has estado conduciendo un coche durante los últimos 50 años, cuando algo falla, está esa lucecita tonta y esa luz roja dice algo pasa. something wrong. Y si eres un buen dueño, lo llevarás a reparar en las siguientes 2 semanas y te dirán, esto podría haber esperado. ¿Por qué ha cogido el coche? Bueno, pues la idea es que con el Internet de las cosas puedes empezar a integrar esa instrumentación dentro del aparato. Y no solo puedes ofrecer más conocimiento sobre lo que va mal, sino que además puedes anticiparlo. Puedes encontrar el problema antes de que ocurra, puedes anticipar las partes que necesitan ser reparadas, para que si algo empieza a ir mal, el mecánico te pueda llamar y decirte que tienes que pasar por el taller porque tienes un problema con los frenos, y ya que hemos pedido las piezas. Y esto no solo te facilita la vida, también la hace más segura y que las cosas sean más duraderas. La grandeza del Internet de las cosas es que todo el mundo tiene cosas. Puedes hacer desde un reactor nuclear o un tren hasta cosas pequeñas como un juguete o algo desechable. Y creo que va a ser un momento increíble en el que veremos qué cosas buenas podemos dar al mundo y cómo cambiarlo. Creo que lo que va a pasar es que en muy poco tiempo llegaremos a un punto en el que casi todo producto industrial tenga esta conectividad integrada. Por ejemplo, si tú tienes aparatos que utilizas para monitorizar la temperatura en casa, como un termostato, o para monitorizar la luz, la electricidad o el agua que se utiliza, ¿por qué no podemos usarlos para proteger la casa? Si puedo mirar la medición del agua y soy una empresa aseguradora, podré darme cuenta de que se está haciendo un uso irregular. Nunca había visto un patrón de uso así y además se puede ver por la instrumentación del termostato y la luz que ahora no hay nadie en casa. ¿Por qué está funcionando el agua? Puedo alertar a alguien, puedo crear un nuevo valor empresarial simplemente monitorizando las cosas. Casi todo lo que usamos en nuestro día a día va a tener esas capacidades en los próximos 3 a 5 años. Ya sea un coche que estás haciendo más inteligente o una unidad de cuidados de salud o incluso arte. En mi tiempo libre me gusta crear arte público que está conectado. Una de las cosas que más me gusta es viajar por ciudades como Chicago, donde existe todo ese arte callejero interactivo. Eso también es el Internet de las cosas. La tecnología no solo tiene el potencial para mejorar nuestras vidas y hacer las cosas más divertidas. Creo que en todas las partes del mundo también puede ayudar a la gente a vivir de forma más productiva, más sana, más segura. Hemos desarrollado varios proyectos para medir las lluvias, para predecir los cultivos y optimizarlos. Es increíble cómo los pocos datos locales pueden conseguir tantos resultados. Estamos trabajando mucho en el área de la computación cognitiva. Eso se refiere a ordenadores que aprenden, que no los tienes que programar porque aprenden. Y una de las áreas en las que los usamos es para leer rayos X en oncología. Con el software adecuado, un software de aprendizaje que hemos desarrollado, pueden llegar a ser, yo no diría que mejores que los humanos, pero sí que puede ayudar a un humano a reflexionar bien las cosas y filtrar la información superflua para identificar dónde centrar los esfuerzos. Lo que se puede hacer con el Internet de las cosas es que a través de monitorización remota un especialista puede estar al otro lado del planeta y podrá hacer el mismo tipo de investigación que si estuviese en la misma habitación. Eso es increíblemente poderoso. Hay una cita muy buena que escuché hace poco que decía: la mayoría del valor del Internet de las cosas va a ser creado por empresas que aún no existen. Y esas empresas saldrán del movimiento de creadores y emprendedores. La gente compartirá ideas importantes, código importante, diseño de hardware, de forma que puedas construir sobre las ideas de otra gente. Es una forma de pensar muy distinta a la que podía haber hace 20 años cuando todo el mundo se guardaba sus ideas. Es gracioso, pero cuando una tecnología tiene tanta atención a su alrededor, tienes que surfear la ola porque todo el mundo está probando cosas nuevas. Y eso es a la vez emocionante y aterrador, porque se van a cometer errores, pero no tengo ninguna duda de que esto va a cambiar el mundo.
vale, entonces, ese es un poco el punto de vista de las empresas más grandes. Hoy en día las empresas más grandes están intentando encajar Internet de las cosas en sectores y en productos que sean comunes a todas las personas. Uno de los más clásicos, donde más se está intentando colocar Internet de las cosas hoy en día, es en domótica, ¿vale? Es decir, casas inteligentes, subir las persianas, un termostato inteligente, ser capaces de hacer ahorros a través de estudiar los patrones donde tú estás. Por ejemplo, decir, si estoy trabajando, el GPS de mi móvil dice que yo estoy trabajando, o estoy fuera de casa, entonces el termostato reduce, o abre las ventanas e iré a la casa porque sabe que voy a volver a lo mejor 7 horas más tarde y no hace falta poner aire acondicionado, o fugas de agua, cosas similares se pueden detectar. Hoy en día ese es un poco el enfoque de la industria o de la manera de trabajar de las corporaciones más grandes. Tener en cuenta que para que ellos puedan sacar beneficios sobre productos de Internet de las cosas necesitan muchos usuarios. El enfoque que yo quiero dar hoy no es tanto qué necesitamos para ser una corporación y sacar rentabilidad a Internet de las cosas, sino cómo puedo centrarme, siendo un autónomo, siendo una pyme, siendo una empresa mediana, en un nicho que yo sé que funciona, que está local, y cómo puedo incluir algo, desarrollar o mejorar algo más orientado a eso. De hecho, en la última parte, él hablaba del movimiento, creo que lo traducían como el movimiento de los hacedores, me parece, una cosa similar. Eso es, y la idea era hacerlo realmente lo que se refiere es al movimiento maker, ¿vale? Es gente que poco a poco se está juntando y que lleva años juntándose para hacer cosas y van mucho más adelantados que la industria. Veremos ejemplos de cómo todo este tipo de cosas ha ido evolucionando. Entonces, para entrar en Internet de las cosas, vamos a hablar primero de cómo ha ido evolucionando Internet, ¿vale? Que es el segundo factor más interesante, Internet de las cosas. ¿Quiénes de aquí ya hacéis desarrollo web o habéis hecho programación? No seáis tímidos. Vale. Los que llevamos mucho tiempo en Internet y haciendo desarrollo en la web, hemos sufrido muchos cambios, algunos más dramáticos, algunos menos dramáticos en cuanto a la tecnología. Internet, como área de profesión y de trabajo, no se concibió como se concibió originalmente para trabajar. Es decir, se diseñó de una manera que no es en la que hoy Internet estamos trabajando. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, con HTML5, que hubo un boom cuando vinieron las nuevas tecnologías de HTML5 hace muy pocos años, y poco a poco se han ido implementando. Han traído muchas mejoras orientadas al usuario, interactividad, multimedia, cosas para lo que Internet en un principio no se había pensado y han ido ampliando en función de las necesidades que teníamos. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de los usuarios? Cada vez somos más personas las que nos estamos conectando a Internet, ¿vale? Hoy en día no podemos vivir sin Internet. Muchos de nosotros ya tenemos perfiles en redes sociales, incluso perfiles profesionales en redes sociales, no solo para hacer actividades de troll hacia otros. Simplemente para ponernos un poco en contexto, YouTube no existía antes de 2005, ¿vale? Esos son 11 años, ¿vale? Hace 11 años YouTube no existía y cuando empezó YouTube tampoco era de lo más popular. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es YouTube, no todo el mundo sube vídeos a YouTube, pero sí todo el mundo ha visto o ve frecuentemente vídeos de YouTube. Lo mismo nos ocurre con perfiles cuando hablamos de redes sociales como LinkedIn, que tampoco lleva tantos años en el mercado, lo mismo ocurre con Facebook, ¿vale? De aquí, ¿cuántos tenéis Facebook, por ejemplo? Prácticamente todos, vale. Pues es lo mismo. Hemos ido adoptando esa web 2.0, ¿vale? Hubo una necesidad de no solo compartir información, sino empezar a que los usuarios compartieran información entre ellos y eso se volviera interesante y se pudiera compartir por grupos, ¿no? Socializar. Convertimos algo que era para transferir información en transferir cosas y experiencias que nos van ocurriendo a todos nosotros. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de la adopción de Internet? ¿Cuántos internautas tenemos hoy en día? Somos muchos y vamos creciendo, ¿vale? Si nos fijamos, por ejemplo, el nivel de adopción de Internet que teníamos en Europa, en torno a los usuarios de los países más avanzados, en torno al año 2000-2002, es lo que hoy ya se está viviendo en el resto de países. O sea que no vamos tan mal, vamos creciendo en número. Cada vez hay más personas conectadas a Internet. Lo que está complicando mucho el nivel de infraestructura de Internet, ¿vale? Es decir, todo el mundo necesita IPs, todo el mundo necesita conectarse, tiene ciertas sobrecargas. Los dispositivos que se van a conectar a Internet, es decir, todos esos dispositivos de Internet de las cosas de los que empezaremos a hablar, también van a necesitar su hueco, ¿vale? También van a transferir sus datos, también van a formar parte de todo esto. Entonces, poco a poco iremos viendo que
el resto del mundo irá accediendo a Internet. De hecho, muchas de las redes sociales en los últimos tiempos, o muchas de las empresas que se orientan a redes sociales, por ejemplo Facebook, Google, con la comunidad que tiene, están intentando permitir aún más el acceso todavía, de manera un poquito controvertida, sobre todo el tema de Facebook, en países en vías de desarrollo y otros países, a través de aviones, bueno, realmente drones que funcionan y que están permitiendo dar Internet a otras personas. Eso poco a poco ha ido evolucionando y está creciendo. ¿Qué es lo que ocurre con los datos? Cada vez tenemos más datos en Internet. Eso hay que gestionarlo, hay que almacenarlo, en muchos casos hay que analizarlo. Queremos intentar darle sentido a toda esa información y capturar el valor, ¿vale? Muchos negocios se basan, o casi todos los negocios, se basan en entender qué va a ocurrir con mis clientes en los próximos 10 años, qué ocurre con sus gustos, cuáles son sus necesidades, cómo puedo cubrir eso, cómo puedo crear un producto nuevo. Para poder hacer eso hoy en día, muchos de los negocios que tenemos ya están en Internet. O sea, es difícil que no encontréis una marca que no esté en Internet, aunque no sea activamente, aunque sea tímidamente, todo el mundo está en Internet. Y están empezando a meterse también en todas las redes sociales. Antes, tener una página web era un poco opcional y ahora todas las empresas tienen una página web, ¿vale? Y no, muchas veces no hechas en Flash ya, con lo cual también nos va ayudando a todos los demás a ir evolucionando y adaptando todo lo demás. Esto es un gráfico que os permite ver en tiempo real, a través de estudios y demás, cómo y cuánto contenido se está creando en Internet desde que he abierto esta pestaña, ¿vale? En lo que llevo hablando, se han ido creando en torno a 122 horas de vídeo, ¿vale? Y todavía no hemos incluido la nuestra ahí. Luego tenemos la cantidad de likes, posts que se están generando en Facebook. O sea, ya van 400 gigas de datos ahora mismo en Facebook, ¿vale? Que hay que almacenar, hay que procesar, hay que incluirle toda la metainformación que necesitamos. Lo mismo está ocurriendo con blogs, por ejemplo. WordPress está ahora mismo publicando blogs, ¿cada cuánto? Cada segundo está publicando en torno a unos 10, ¿vale? Todo esto está ocurriendo. Lo mismo pasa con Dropbox, ¿vale? La información está fluyendo. Esta es la Internet que nosotros conocemos hoy en día, ¿vale? El famoso fenómeno de la web 2.0, que cada vez se va facilitando más. Vale, ¿cuál es la previsión en los próximos años? Si intentamos... Ahí está. Vale, más fácil así, lo pongo sin sonido, ahí está. La previsión de dispositivos de Internet de las Cosas va a ir creciendo y van a ir sumándose a Internet, ¿vale? Si nos fijamos en los años 90, teníamos en torno a 1 millón de dispositivos. En esos dispositivos podíamos incluir los ordenadores, los servidores, no los móviles, en aquella época no había móviles, no había smartphones. Poco a poco van a ir creciendo, ¿vale? Cuando nace el concepto de Internet de las Cosas, ya empieza a haber un boom de dispositivos. Los pronósticos son de muchísimos más dispositivos que usuarios, del orden de hasta llegar a 7 o 8 dispositivos de Internet de las Cosas por un solo usuario. Si pensamos que nuestro termostato es un usuario o un dispositivo y tiene su propia conexión, ya tenemos uno. Si a eso le sumamos que nuestro coche también se conecte con el fabricante, tenemos otro. Si a eso le sumamos un smartphone, tenemos otro. Y así sucesivamente hasta que tengamos gran cantidad de usuarios. Uno de los grandes problemas, y es por lo que me gusta introducir esta parte de Internet, y sobre todo los desarrolladores lo saben, es gestionar todo esto va a ser complicado. Uno de los motivos por los que Internet de las Cosas no ha llegado todavía a todo el mundo en soluciones reales que podamos tocar es porque no hay un estándar, por ejemplo. Ese es uno de los motivos. Es decir, cuando tú programas algo para Internet de las Cosas, y veremos todos los productos de Internet de las Cosas que he traído, cada uno funciona a su rollo, que está genial y funcionan, en este caso, como los programo yo, en función de mis estándares, de mis APIs y demás. Bien, pero si se lo llevas a otro fabricante lo va a hacer de otra manera. No hay una manera hegemonizada de trabajar con ello. Hay muchas vías, hay muchas opciones, hay muchos canales. Eso está haciendo que Internet de las Cosas no se llegue a adaptar del todo al usuario final, porque hay que meter mucho trabajo. Veremos luego en la curva de adopción lo difícil que va a resultar llegar a un producto que llegue a todo el mundo en estos primeros años de evolución de Internet de las Cosas. En cuanto a expectativas, por ejemplo, hablando de tecnología, cosas que vamos a ir viendo en los próximos años. Voy a intentar hacerlo un poquito más grande. A ver si se puede ver un... No, creo que no. Bueno, esto es un ciclo de sobreexplotación, ¿vale? Lo hace la consultora Gartner y cada año suele mostrar lo que ellos creen que va a ocurrir en la industria y cómo se va a seguir posicionando. No todos los años aciertan, de hecho hay bastantes cosas por Internet graciosas sobre las previsiones.
Pero dejando de lado las previsiones que ellos hacen, sí que me gustaría que empezáramos a ver algunas palabras que van surgiendo por ahí. Si nos fijamos, por ejemplo, en el año 2002, algunas palabras en el año 2012, algunas palabras de las que empezaron a aparecer fuertemente eran HTML5, Big Data, 3D Printing, por ejemplo, Internet de las Cosas está por ahí. A medida que van evolucionando y va pasando el tiempo, empezamos a ver palabras que nos pueden resultar más interesantes. Por ejemplo, NFC, ¿vale? ¿Alguien ha oído hablar de NFC? ¿Cuántos de vosotros tenéis un dispositivo que funciona así? Vale. Más cosas. Cloud Computing, por ejemplo, computación en la nube, veremos de eso bastante. Cosas que irán apareciendo. Biochips, por ejemplo. Se ve un poco pixelado, pero por ahí está. Biochips, ¿vale? Hoy nos parece súper raro el concepto de implantarnos un chip. Y estoy de acuerdo, ¿vale? O hacernos un tatuaje digital, cosas raras. Son raras para nosotros. Pero no es tan raro tener un móvil pegados a nosotros. No es tan raro tener una pulsera para hacer deporte que nos va haciendo todas las mediciones y nos mide el ritmo cardíaco. Y sube esos datos a Internet. Es decir, el concepto de sobreexponernos a los elementos, al principio es complicado integrarlos dentro de nosotros, ¿vale? La era cyborg, que está muy lejos, o no tan lejos. Ya, de hecho, bueno, legalmente ya está el primer cyborg. Si os habéis fijado, hay un vídeo de eso, es con una antena, que lo que le permite es una persona que tiene una discapacidad visual, entonces no puede ver bien los colores, y lo que hace esa antena es, según el patrón de color que pase, él con esa antena le simula un sonido. Entonces, él recibe un sonido y con el tiempo se ha ido entrenando y va recibiendo sonidos de las cosas. Entonces, una de las últimas entrevistas que vi sobre él, luego os pasaré el link para que lo veáis, ha ido evolucionando esa antena y ya es capaz de captar sonidos sobre patrones de luz que nosotros no vemos. Infrarrojos y cosas similares, con lo cual puede estar muy bien para detectar determinados patrones de luz que avisan de cosas peligrosas. Más cosas que iremos viendo, por ejemplo, inteligencia artificial, que está por aquí, irá evolucionando cada vez más. ¿Quién ha oído hablar de Siri? Superasistente que tenemos por ahí. ¿O quién ha visto la película Her? ¿Habéis visto la película Her? Pues eso no será tan claro y no será tan rápido como lo vemos ahora, pero pasará. Acabará llegando inteligencia artificial que nos ayudará a tomar decisiones. Para que una inteligencia artificial sea efectiva, uno de los grandes pasos es ser capaz de analizar grandes volúmenes de datos para conocerte y personalizarse hacia ti. Entonces, eso requerirá, por ejemplo, de Big Data, ¿vale? Ser capaces de analizar todo lo que estamos tirando hoy a Internet, ¿vale? No, sobre todo los que sois desarrolladores, y algunos ejemplos que veremos. ¿Habéis oído hablar del Open Data? El gobierno está empezando a abrir datos y está empezando a hacer cosas más transparentes y nos está empezando a dejar datos públicos interesantes. Bien, no todos esos datos siguen un estándar. Ni están incorporados de la misma manera, ni están en la misma extensión, ni se pueden formatear, ni se pueden trabajar igual. Entonces, está bien por un lado porque tenemos acceso a esos datos, pero todavía no tenemos una manera suficientemente buena de ser capaces de analizar todo eso como conjunto. Sí, por separado somos capaces de coger determinados datos e irlos analizando, incluso volúmenes grandes. A partir de ciertas expectativas de tamaño empezamos a hablar de Big Data. Big Data será uno de los grandes campos de crecimiento. Internet de las cosas dará muchos datos. Te quiero decir, si tú pones un sensor que durante 24 horas al día está midiendo la temperatura dentro de un invernadero, puede ser interesante detectar ciertos patrones y empezar a compararlo con la temperatura exterior. Y si además le sumas el factor humedad de dentro y el factor humedad de fuera, empiezas a medir, por ejemplo, también la humedad relativa de la tierra, empiezas a medir, por ejemplo, también los colores que van teniendo las hojas de las plantas, ya empiezas a tener cada vez más datos. Llega un momento en el que no puedes hacer una relación directa de los datos. Es decir, si yo, por ejemplo, monto un dispositivo de Internet de las Cosas, de los fáciles que iremos viendo, de si yo tengo la bomba de agua encendida, entonces espero que el flujo de agua funcione. Entonces tú tienes un medidor que te dice a qué velocidad está pasando el agua y dices si es mayor a 0, es decir, si está corriendo agua, no hay ningún problema porque la bomba está activa. Si la bomba está desactivada, no espero que haya agua. Si está corriendo el agua, tengo una fuga, ¿no? A partir de ese tipo de lógicas, nosotros trabajamos hoy en día. Cuando necesitemos hacer análisis mucho más complejos, tendremos que recurrir a Big Data, que será una de las grandes áreas de crecimiento. Más cosas. Bueno, hablando también de los móviles, ¿vale? La cantidad de sensores, he hecho un poco aquí entradas y salidas, me parece una manera interesante de ver esto. No solo tenemos un GPS, ¿vale? En los últimos, la versión del iPhone 6, por ejemplo, somos capaces de medir la presión atmosférica a través de su propio sensor, aparte de cámaras, aparte de muchas otras cosas más, ¿vale? Esto
que hoy en día lo hemos explotado muchísimo para hacer aplicaciones, apps de móviles, lo vamos a empezar a explotar mucho para Internet de las cosas. No a nivel del smartphone, que ya tiene su propio mercado, sino a nivel de cosas que vamos a ir creando. Es decir, que un objeto sea un dispositivo de Internet de las cosas no quiere decir que tenga que ser tan electrónicamente complejo como lo es un móvil. ¿Vale? Un trozo de cartón con un sensor capaz de comunicarse con Internet se convierte en un dispositivo de Internet de las cosas. Con lo cual, el nivel de complejidad técnica se reduce enormemente. Si simplificamos las cosas, seremos capaces de empezar a meter ese tipo de productos o ese tipo de ventajas técnicas en productos que ya nosotros creamos. ¿Vale? A partir de ahí, podremos ir evolucionando nuestros productos. ¿Cuáles son las áreas que vemos hoy en día o cuáles son las áreas donde más se están evolucionando cosas? Bueno, si hacemos caso a este gráfico de Libelium, que es una empresa española que está haciendo mucho por el labor de Internet de las cosas y por crear kits, ellos han dividido en unos 50 sensores o 50 sistemas para poder hacer estas mediciones el mundo en el que nosotros trabajamos o donde son áreas de interés, ¿vale? Si lo utilizamos sobre este dibujo, que me gusta porque es un gráfico bastante interesante, tenemos uno de los grandes cambios de los que hablaremos, ¿vale? La calidad, cuando enviamos las cosas en containers, en barcos y demás. Hoy en día la monitorización o la información que podemos saber no es mucha. O sea, sabemos mucha de la información a través del barco, pero no a través del container en sí. Si tú mandas mercancía frágil, mandas mercancía muy especial o simplemente quieres tener cierto control sobre el estado de la mercancía, será necesario empezar a tener, por ejemplo, contenedores inteligentes, que tendrán sus propios sensores, serán capaces de detectar si alguien ha entrado a la fuerza en algún momento del mucho tiempo que están en el mar, si las condiciones de almacenamiento no son correctas, si tiene demasiado peso estructural, muchas cosas más que nos permitirán asegurarnos de que las cosas, cuando no las vemos, lleguen en las condiciones que queremos. Prevención de incendios es una de las áreas que más se va a ver. Agricultura es otra de las áreas que más vamos a ver la evolución de Internet de las cosas. Está empezando a haber muchas soluciones específicas. Es difícil, por las condiciones del sector en sí, crear soluciones universales, ¿vale? Pero se están haciendo proyectos. Os mostraré también algunos proyectos que yo he ido desarrollando sobre eso. En cuanto a la ciudad, se puede hacer mucho. Internet de las cosas aportará mucho a la ciudad a nivel de administración. Si la administración es capaz de tomar el pulso de la ciudad en tiempo real en áreas tan interesantes como contaminación, semáforos, tráfico, de manera directa, o sea, ya no directamente, o sea, no por tener un montón de gente pendiente de eso a través de datos estadísticos. Hasta ahora muchas veces trabajamos a partir de estadísticas. Sabemos que va a haber un atasco porque todos los días hay un atasco a esa hora. Vale, pero ¿hasta qué punto? ¿Y si hoy no pasa? Vale, en vez de trabajar en ese nivel estadístico podremos tener datos reales. Si esos datos reales además los compartimos con el resto de personas que están dentro de esa ciudad, las opciones de que un atasco no se convierta en monumental son muchas. Cuando la gente ve que hay atascos, se reorganizan y se mueven. ¿Vale? Lo mismo va a ocurrir. Si para hacer aparcamiento, empezamos a utilizar sensores, será genial. Abres tu aplicación, ves tu GPS y te dice dónde es la siguiente calle en la que puedes aparcar. Y no tienes que estar dando vueltas, lo que va a reducir contaminación, lo que nos va a ayudar bastante. Más cosas, sensores que nos van a permitir medir en tiempo real la información de la calidad del aire, de las emisiones de las antenas, de un montón de cosas, ¿vale? Si esos datos, además de ser en tiempo real, los monitorizamos y los compartimos con la ciudadanía, será muy fácil para la gente saber en un momento en el que dices, vale, ahora hay un pico de contaminación, yo no puedo salir a la calle porque tengo una serie de problemas y no me quiero exponer a eso. Es más fácil saberlo de antemano que lo que pasa muchas veces que dices, sí, bueno, a mediodía hemos pasado el umbral como 3 veces el máximo, pero estamos todos bien. No, sino ir trabajando más en tiempo real, menos estadística y más en tiempo real. Esto requiere una instalación bastante compleja, pero no es imposible, ¿vale? Tiene sus inconvenientes y tendrá un montón de ventajas a la larga. Hay muchos retos que superar. En Internet de las cosas no todo es tan fácil como parece. Uno de los primeros retos, y de los más importantes, aunque no lo parezca, es el tema de la estandarización, ¿vale? Nadie quiere tener una casa inteligente que cada persiana tenga su propia aplicación para funcionar, ¿vale? Entonces tengas que bajarte para una persiana o para todas las persianas de una planta utilizo una aplicación, pero luego si quiero gestionar el aire acondicionado necesito otra, o si no me hago una aplicación que me conjunte todas un poco así en un programa de Internet que a su vez viaja y seguimos generando
apaños que no son la solución. Hay que empezar a buscar la manera de hacer soluciones integrales, ¿vale? La industria está empezando a trabajar mucho en ese sentido, pero mientras eso ocurra nos va a dar a nosotros una ventaja táctica muy grande que iremos viendo. Un poco lo que os decía, oficinas inteligentes será otra de las áreas en las que veremos que será muy fácil que la industria grande entre. Oficinas, ¿vale? Mucha gente trabaja hoy en día en oficinas. Lo mismo ocurre, todo el mundo tiene casa, ¿vale? Son casas domóticas, es otro de los objetivos grandes, empezar a optimizar todo ese tipo de recursos, ¿vale? Ayuda, es como... Va a pasar un poco como nos pasa cuando queremos instalar paneles solares, ¿vale? Que dices, hago una gran inversión para poner paneles solares, pero a lo largo de los años lo voy a ir recuperando. Con Internet de las cosas y un poco la orientación que están llevando con tema de domótica, va a suceder algo parecido. Va a ser una gran inversión hacer todo el sistema eléctrico y que el sistema sea capaz de funcionar, pero luego vas a poder empezar a ahorrar partiendo de si no hay nadie en casa, se desconectan todos los sistemas, se puede apagar casi todo, menos el sistema que controla la luz, por ejemplo. Puedo quitar y encender la calefacción automáticamente a través de sensores y no por cómo yo me voy sintiendo, ¿vale? Y eso nos va a ir ayudando. Calidad del aire va a sufrir una gran revolución, ¿vale? Se pueden empezar a hacer aparatos de calidad del aire sin mucha complejidad. De hecho, uno de los aparatos de calidad del aire, aunque no es lo más preciso del mundo, es este. Veremos cómo funciona. Y se puede trabajar con él, los diseños están abiertos, veremos un poquito más adelante por qué surge este proyecto. Sobre calidad del aire, una empresa que se llama Plum Labs lanzó una campaña viral hace en torno a un mes, no sé si lo habéis visto, eran pichones con una mochilita, ¿vale? ¿Veis esa mochilita? Realmente es como un chaleco completo. Dentro de ese chaleco tenían sensores, ¿vale? Entonces esos sensores estaban pensados para medir calidad del aire. Entonces dijeron, vale, vamos a dejar que los pichones recorran la ciudad de Londres y tomen datos en tiempo real. Cuando esos datos, cuando los pichones volvían, pintaban todos esos datos en un mapa y podías saber en tiempo real qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? En la ciudad, en la zona en la que estás. Hicieron la campaña a través de Twitter, lo mostraron en un mapa, era una campaña sobre todo para promocionar su app, ahora ya no están haciendo nada con pichones, por una cosa temporal, pero está muy bien, ¿vale? Es un ejemplo más en los que, por ejemplo, podéis utilizar Internet de las cosas para no solo sacar un valor añadido al hacer mediciones, sino que puede servirte para hacer una campaña viral y vender mejor tu producto, promocionar tu siguiente marca. De hecho, cada vez vemos más que la electrónica se está incluyendo en la publicidad, ¿vale? Grupos como Volkswagen, por ejemplo, cuando hicieron... todos habéis visto ese vídeo en el que el metro, una estación de metro, meten una serie de sensores en los escalones y cuando tú vas andando suena una música. Entonces se convierte en un piano, pero en lo que viene a ser subida y bajada, ¿no? La idea de eso era que la gente se animara a utilizar más las escaleras no mecánicas. Puede ser otra manera de incentivar, ¿vale? Podemos empezar a incluir la electrónica poco a poco. Veremos que cosas como Arduino, ¿vale? De las placas que he traído por aquí, cosas como esta nos van a ayudar mucho a meter esa electrónica. Antes era muy difícil meter electrónica, esto ha simplificado mucho las cosas, ¿vale? Yo no soy ingeniero electrónico y hago proyectos y productos con esto. Y funciona bien, ¿vale? Y se hace fácil. De hecho, trabajaremos un taller entero sobre eso en 4 horas, más o menos. Pues bien, esto es otro ejemplo, para que veáis que no es imposible adentrarse en el mundo de Internet de las cosas. Sebastián, ¿vale? En el año 2010, Chile sufrió un terremoto enorme. Después Japón sufrió otro terremoto. Entonces, él inventó esto que veis aquí. Este aparato es un aparato comercial, ¿vale? Que te permite detectar terremotos. Bien. Tiene su alarma, su luz y demás, está bien. Él dijo, vale, este aparato como base para detectar terremotos está muy bien, pero me sirve a mí y a mi casa. No le sirve a los demás. Entonces, con un Arduino, que es la misma placa que habéis visto allí, y un par de reemplazos dentro, lo que hace es convertir lo que antes era una señal lumínica o acústica en una señal que él lleva a Internet y lo tuitea. Entonces, cada vez que va a haber un terremoto, te manda un tuit. Él lo manda en su cuenta de Twitter, va teniendo sus seguidores y te avisa y te dice, dentro de poco habrá un terremoto, pone la hora. La previsión está entre 30 segundos y 5 minutos. Acierta bastante más de lo que parece. Lo curioso del tema es que el gobierno de Chile estaba haciendo un proyecto muy similar a este, con el objetivo de avisar a los ciudadanos de que va a venir un terremoto. Bien, pues un chaval de 14 años se adelanta en un año al proyecto gubernamental, solamente con un aparato comercial y un Arduino, ¿vale? El potencial de estas herramientas es enorme.
Lo que nos para realmente es la creatividad. Si no tuviéramos placas como Arduino y no tuviéramos tecnología libre, por ejemplo, sería muy difícil para un chaval de 14 años hacer algo así. Porque la cantidad de conocimiento técnico que necesitas para inventarte toda esta placa es muy grande. Pero si ya utilizas algo que existe, no. Entonces, veremos cómo podemos utilizar ese factor de reaprovechamiento y cómo contribuir también con nuestros desarrollos en la comunidad. Otra cosa interesante, por ejemplo, este proyecto, que además se financia con Kickstarter, todo el mundo conoce las campañas de crowdsourcing y demás. Bueno, pues este proyecto lo que nos permite es, yo tengo una botella de agua y esa botella de agua tiene un sensor que detecta cómo se va vaciando. Bien, cuando la botella de agua se vacía, salvo que esté rota, se entiende que alguien se la bebe. ¿Qué hace? Pasa esos datos a una aplicación móvil y calcula cuánto agua has bebido ya. Con lo cual te propone un programa para siempre permanecerte hidratado, ¿vale? Beber todo el agua que realmente necesitas y demás. Es un proyecto bastante interesante donde se empiezan a juntar este tipo de cosas. Más proyectos grandes donde podemos ver esto. Por ejemplo, el Grupo de Aguas de Valencia está mejorando mucho su infraestructura a través de la telelectura de contadores. Esos puntos azules que van creciendo en el mapa son las zonas, son las casas que ya van contando con este tipo de telelectura. Entonces, tiene muchas ventajas, para empezar, para el propio grupo, porque las opciones para hacer las lecturas de contadores son muy rápidas. Llegas con tu furgoneta, pasas simplemente por la misma calle, ya recibes los datos y puedes hacer la lectura, ni siquiera tienes que bajarte. Si tienes una fuga muy grande lo vas a detectar muy rápido, si tienes anomalías lo vas a detectar muy rápido, funciona muy bien. ¿Qué ventajas tiene esto? Puede acabar, por ejemplo, con la manera en la que hasta ahora se está haciendo la facturación. ¿Vale? Decir, bueno, te hago un cálculo estimado y en función de ese cálculo estimado vamos viendo. Esto se puede hacer para hacer un cálculo real, que es mucho más interesante. Bueno, proyecto de calidad del aire. Vale, este cacharro que veis aquí, de hecho, os lo voy a dejar para que veáis un poco. Si os dejo que lo abráis, pero con cuidado. ¿Vale? Es un poquito frágil, entonces, se puede abrir un poquito. No tiréis mucho porque los cables están un poco medidos. Y la idea es que veáis un poco cómo está, ¿vale? Para que no le cojáis miedo, porque luego en el taller de Arduino veremos mucho de cable y todo esto, así que ir poco a poco. ¿Cómo funciona este proyecto? Bien, dentro de esta caja hay un Arduino. Además de un Arduino tenéis todos estos dedales, por llamarlos de alguna manera, o como micrófonos camuflados. Estos son sensores, ¿vale? Estos sensores permiten leer diferentes parámetros de calidad del aire. La idea de este proyecto era hacer una unidad que te permitiera leer la calidad del aire en tu oficina o en un sitio donde tú estuvieras y que fuera low cost, ¿vale? Sobre todo low cost. Entonces, desarrollar este proyecto, todo incluyendo componentes, dejando de lado el corte láser, que es cómo se ha hecho esta caja, de la que hablaremos luego un poquito más de fabricación digital, te sale en torno a unos 50 euros, una cosa similar. Y es un prototipo, no he comprado miles de millones de componentes para luego hacerlo a escala. Sí, es una primera versión, la idea a la larga es empezar a juntar toda la electrónica dentro de una placa integrada y demás. Pero bueno, ¿problemas que tiene esto? Pues matemáticos son muchos y algunas cosas que vienen por ahí de las que hablaremos sobre todo en el taller. ¿Qué es lo bueno que tiene este aparato? Que yo lo conecto por USB, me llevo esos datos pues o bien por una Raspberry Pi o un ordenador que yo tenga, cualquier infraestructura que yo tenga, y puedo fácilmente llegar a llevarme esos datos dentro de una web que en tiempo real, cuando el aparato está conectado, me permite leer todos esos datos. Y además tengo una serie de avisos que se ajustan dentro, si os fijáis, dentro de la placa hay como unos pequeños potenciómetros, lo veremos en la fase de taller, que me permite ponerme alarmas y automáticamente yo puedo capturar esas alarmas, con lo que me puedo llevar estos datos. ¿Qué es lo bueno de esta arquitectura? Es una arquitectura un poco rara porque el aparato en sí no se conecta a Internet, sino que utiliza otro, que es un ordenador o una Raspberry Pi con mayor capacidad que el Arduino de por sí, y lleva esos datos a una base de datos en tiempo real, en este caso Firebase, que ya veremos un poco más adelante cómo funciona, y me permite utilizar tecnología HTML5, ¿vale? Bases de HTML5, por ejemplo WebSockets, ¿vale? Que es un protocolo que se negocia sobre HTTP y que me permite que todas las personas que se conectaran cuando mi aparato está emitiendo tengan los mismos datos a la vez, independientemente de sea donde estén, con lo cual ese aparato de lectura para mí se convierte en móvil y solo necesito una conexión para enviar datos. No necesito soportar a todos los usuarios conectándose a un aparato low cost.
¿vale? Con lo cual tengo la infraestructura de servidores. Derivo parte de mi trabajo en la nube, ¿vale? Y quito gran parte del desarrollo que necesito. Lo mismo, utilizo en todo el proyecto, utilizo tecnología abierta, con lo cual gran parte del esfuerzo que yo necesito para desarrollar esto ya está. Partiendo de que yo utilizo para el envío de datos Node.js, que es abierto, ¿vale? Con lo cual ya puedo partir de gran cantidad de información y una infraestructura hecha. Utilizo JavaScript, que es un lenguaje de programación que además está abierto y que ya utilizo para la web, con lo cual lo llevo al servidor. Utilizo Bootstrap, por ejemplo, para darme los estilos y demás y no tengo que hacerlo yo. Ya viene hecho por la comunidad. Con lo cual, poco a poco vas juntando diversos componentes y gran parte de un proyecto lo tienes. No tienes que reinventar la rueda cada vez que inventas un proyecto. Y lo bueno de eso es que estás integrando tu proyecto dentro de la comunidad. ¿Cuál es la idea? Que cuando tú hagas ese tipo de proyectos, devuelvas a la comunidad lo que has avanzado, lo que has mejorado de esos proyectos. Con lo cual, este proyecto que veis aquí, si decís, es una idea que me encanta, me gustaría hacer algo con ello, bueno, o me gustaría mejorarlo, que está súper abierto a mejoras, os pasaré luego los enlaces y aquí en GitHub, que es, esto sería como el Facebook de los programadores, por decirlo así de una manera un poco fácil. Bueno, ¿cuántos de vosotros tenéis cuenta en GitHub? Bien, me gusta, vale. Pues está compartido ahí, ¿vale? Si me buscáis, lo tenéis, es calidad del aire, si no pasaré luego el link más adelante. Y aquí tenéis todo el proceso explicado, todo documentado, todo el código que he utilizado, con lo cual podéis desde cualquier lugar del mundo partir del trabajo que yo he hecho para crear algo mejor, ¿vale? Siempre utilizando temas de licencias libres y demás, de lo que hablaremos un poco más adelante. Más cositas interesantes sobre esto, en cuanto a comercio y logística. Ya os había comentado sobre los contenedores inteligentes un poquito. Veremos que si somos capaces de monitorizar las cosas mejor, es decir, si yo tengo una nevera y esa nevera tiene sus propios datos y lo veo la temperatura ahí, tengo que ir cada cierto tiempo a revisar esa temperatura. Pero si yo me llevo esos datos a Internet, lo puedo revisar desde el móvil, ¿sí? Es un poco ese tipo de optimizaciones. Si empezamos a optimizar nuestra cadena de recursos, nuestra cadena de distribución, podremos mejorar muchísimo. Daros cuenta que Cisco estima que hasta el 25% del valor generado del Internet de las cosas estará relacionado con la logística, con la manera en la que hasta hoy movemos cosas por el mundo. Y es bastante, porque muchas cosas van rotando. Así que lo tendremos más cerca de lo que parece. En cuanto a wearables, ¿vale? Es decir, cosas que llevaremos con nosotros. El porcentaje de gente que está dispuesta a hacerse un tatuaje digital de una marca o similar es menos del 3%. O sea que estamos lejos de que eso empiece a pasar. Pero sí que es verdad que estamos más dispuestos, por ejemplo, a llevar algún tipo de dispositivo de Internet de las cosas que se sujete con un clip a nuestra ropa, o que sea una pulsera, o en el tobillo, o que esté integrado dentro de nuestra propia ropa. Integrar cosas dentro de nuestra propia ropa de Internet de las cosas no es tan difícil como parece. Hay plaquitas especiales que nos van a permitir hacer eso. ¿Veis? Por ejemplo, este caso es de una empresa mexicana que está desarrollando textiles inteligentes. México va muy, muy avanzado con el tema de Internet de las cosas. Y con el tema de la comunidad maker están haciendo muchísimo ruido. Y esta es una empresa que ha lanzado una MIDI jacket, ¿vale? Que lo que permite es... Bueno, voy a dejar que os lo explique un poco. Está conectado. Ya no necesariamente tiene que ser con un dispositivo móvil, sino que ahora es esa interacción humana que ya se ha vuelto una necesidad de estar pues, conectados y compartiendo todo lo que hacemos. También ahora pues, ya se presta mucho que inclusive dispositivos físicos como, no sé, la licuadora en tu casa ya se empieza a comunicar contigo y pues hay un registro de información impresionante ante todo lo que nos rodea. Nuestro producto más exitoso y que ha causado más ruido es la MIDI Controller Jacket, que es una chamarra que hace música cuando te mueves a través de una aplicación móvil que desarrollamos nosotros que ahorita está para iOS. Tiene sensores en las mangas, tiene un drum pad y prácticamente tú pones los sonidos que tú quieras. Funciona mucho para DJs, performance. Y
quien lo ha explotado al máximo han sido bailarines, porque tienen mayor pues, flexibilidad y como apropiación de su propio cuerpo, entonces han hecho cosas muy interesantes con ella. Y tenemos a alguien que controlaba un dron utilizando la chamarra, alguien que navegaba por Google Maps, y todo esto con extender la funcionalidad del producto. Ovi es un nuevo producto que estamos desarrollando, todavía no lo lanzamos, y es un producto enfocado a la industria de los videojuegos. A raíz de que la gente está buscando experiencias más inmersivas, va a tener motion capture, va a tener audio, va a tener la tecnología que ya estamos utilizando ahorita, que son diferentes sensores para movimiento, funciona con Oculus Rift. Entonces, por ejemplo, ahora si juegas Call of Duty, Battlefield o alguno de esos, vas a sentir exactamente dónde te dispararon. Se están inventando nuevos materiales, se están inventando nuevas formas de producir y al mismo tiempo de crear. En algún momento lanzamos una mochila para ciclistas con LEDs en la parte de atrás, y como funcionaba era como un coche, como intermitentes y direccionales. Ahora, con las tecnologías que tenemos presentes, podemos hacer que las direccionales intermitentes se detonen solitas con el movimiento. Tu ropa misma y tus dispositivos móviles te van a decir exactamente qué tienes, si te hace falta tomar más agua o qué tipo de alimentos debes consumir, y todo esto por toda esa información que está consumiendo la misma ropa y dispositivos del usuario en sí. Entonces nosotros queríamos cumplir esa necesidad en decir, vamos a hacerlo para masas y además vamos a hacerlo que sí sea como la segunda piel, que pues es la ropa, ¿no? Y hacerlo invisible, porque ya había diseñadores que habían hecho vestidos increíbles con LEDs o una falda que se convierte en una mesa, pero pues a la mera hora no vas con eso ni al cine ni caminar o demás. No es tan raro. O sea, parece que es raro, pero no es tan raro. Textiles inteligentes cada vez lo empezaremos a ver más. Antes, si os fijáis, se vendían muchos brazaletes para poner el iPod y todo este tipo de cosas para salir a correr, ¿vale? O sea, había cierta necesidad de integrar textiles en nuestra ropa, siempre llevamos cosas. Pero cuando realmente lo que haces es meter electrónica dentro de la propia ropa para darle cierto valor, funciona mucho más. Entonces, en este caso sí, bueno, es un sistema MIDI de control y demás, pero podías utilizar un sistema adaptado basado en eso, que lo que te permite sea monitorizar pacientes, por ejemplo, o personas que necesiten una monitorización especial, pues por temas de Alzheimer, por ejemplo, cosas similares. Puede llevar un sistema de GPS incorporado dentro, ¿vale? Y enviar esos datos. Se puede trabajar hoy en día mucho el tema de los textiles y va mucho más allá de simplemente coso un chip. O sea, ahí realmente se puede adaptar mucho, hay textiles que ya son flexibles, ¿vale? Con lo cual no necesitas esa necesidad de que sea un trozo rígido. Más cosas que iremos viendo en cuanto a agricultura y granjas también y todo el tema. Hay muchos avances, está habiendo muchos avances porque es un campo en el que es complicado a nivel de empresas grandes hacer una solución que se ajuste a todo el mundo, pero sí es fácil a un individuo desarrollar su propia solución. No está tan raro. De hecho, por ejemplo, este invernadero que veis aquí, que es experimental y se nota por las plantas que hay dentro, está muy bien porque es capaz de tuitear, ¿vale? Y te tuitea el estado de las plantas y lo que va haciendo con las plantas, con lo cual lo convierte en una actividad pública. Puede ser que no te interese que tu invernadero te tuitee. Tiene sentido que lo tuitee en todo Internet, ¿no? Cómo te va la producción y si este año te va a ir muy mal, pues nadie quiere compartirlo, ¿no? Por lo menos antes de que te ocurra algo, ¿no? Y venga todo el mundo a mofarse un poco. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer con esto? En vez de darle esta salida a Twitter, le puedes dar esta salida a Google Hangouts, por ejemplo, al chat de Google, y él te va mandando chats privados y vas enterándote del estado. Lo mismo le puedes preguntar. Oye, ¿cómo está el riego? Oye, ¿cómo están mis plantas? ¿Cómo va el factor de crecimiento y demás? Cosas que van evolucionando sobre esto. Ya hay gente que está empezando a desarrollar sistemas que analizan la coloración de las hojas.
¿vale? Como una herramienta de diagnóstico de la planta. Con lo cual, si yo soy capaz de analizar el color que tienen esas hojas y sé cómo deben de ser, sé las desviaciones que va teniendo, con lo cual, antes de que yo lo pueda detectar por otro sistema, ya puedo saber si le está faltando hidratación, por ejemplo. O si tiene un exceso de humedad, o baja humedad, o falta de ciertos minerales. A través del análisis por imagen. El análisis por imagen también requiere de gran cantidad de datos y un gran procesamiento. Pero no está tan lejos de lo que parece. Se pueden empezar a hacer cosas con eso. Sistemas que se están revolucionando mucho con el tema de la electrónica. Acuaponia e hidroponía. ¿Quién ha oído hablar de estas dos cosas? Vale, ¿cuántos tenéis algún sistema de acuaponia? En casa, en un piso, ¿no? ¿Hidroponía? ¿No? Yo hidroponía no, todavía. ¿Qué es lo que ocurre? Que mucha gente está experimentando la necesidad de tener algo verde en casa. ¿Vale? Bueno, volveremos a esto de Open Source Ecology en un momento. Mucha gente está sintiendo una necesidad muy grande de tener cosas verdes en casa, ¿vale? Yo vivo en un piso en Madrid de 30 metros, un poquito más, y realmente es pequeño, ¿vale? Y se hace muy pequeño, pero prefiero sacrificar cierto espacio para tener un huerto urbano y que funcione. El problema que yo tengo con un huerto urbano es que mi conocimiento sobre la agricultura es ninguno, o sea, ninguno. Entonces, fui buscando soluciones, después de irme comprándome diversas plantas que fueron muriendo y luego ya con el tiempo fui entendiendo un poco más por qué. La mayoría de las veces se morían porque no se regaban lo suficientemente bien. O me pasaba mucho, o no las regaba, o vivían encharcadas. Entonces, era un problema. Descubrí que el sistema aquapónico estaba muy bien porque el factor tener que regar las plantas lo quitas. Lo eliminas. Viven en el medio acuático, que está muy bien, el mismo concepto que la hidroponía, y la parte de la alimentación, por ejemplo, la sustituyes con los peces. Eso sería lo ideal, si haces una explotación muy grande. Por ejemplo, si ya estás haciendo una explotación con peces, puedes sumarle la parte de las plantas y tienes un doble beneficio. Con lo que antes tenías un problema, conviertes un beneficio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que es complicado. Entonces la gente ha ido inventándose soluciones. Por ejemplo, este sistema en el que tú colocas dentro de las ventanas, por la parte de dentro, lógicamente, todas las plantas van creciendo. Este sistema es hidropónico, con lo cual hay una bomba de agua abajo que va subiendo y va compartiendo. Bien, este sistema se ha desarrollado en comunidad. Es decir, diferentes personas van poniendo diferentes conocimientos en conjunto para crear sistemas e irlos evolucionando. Luego lo comparten con los demás de manera abierta y se sigue evolucionando. Otra de las cosas de las que hablaremos, sobre todo en la siguiente parte, será de impresión 3D. Es gente que ya desarrolla sistemas que funcionan muy bien, incluso sin electricidad, basándose en impresión 3D. Con lo cual haces una serie de cálculos, te permite que con un sistema estático la planta pueda ir creciendo, ¿vale? Por gravedad, la bomba que va cerrando y abriendo el paso del agua está impresa íntegramente en 3D. Con lo cual, cualquier persona que tenga una impresora 3D tiene acceso a esa tecnología y utilizando un balde, un cubo, cualquier cosa, puedes empezar a tener esa facilidad y desarrollar hidroponía sin tener que adquirir complejos y caros sistemas. Entonces, otra de las grandes revoluciones que están ocurriendo por ahí es este sistema que veis aquí. Esto se llama Open Ecology. De hecho, lo tenía ya en mute, pero le he puesto un poco de sonido. ¿Vale? Open Ecology. Este sistema viene a solucionar un problema interesante en el mundo de la agricultura y sobre todo en el mundo de la maquinaria. Comprar maquinaria, todo este tipo de maquinaria, es caro, es complejo y suelen romperse. Cuando estas máquinas se rompen, sueles necesitar componentes específicos, según de cuándo es la máquina vas a poder encontrar ese componente o no, y se hace más complicado. Bien, la idea que ellos han tenido es, vamos a desarrollar estas máquinas de manera abierta. Entonces vamos a empezarlas desde cero y las vamos a desarrollar. Es obvio que una persona no va a poder desarrollar las 40 máquinas, por eso lo hacen en comunidad y lo comparten, y cada vez hay más gente. Entonces, ya no necesitas convencer a 16 personas, 20 personas, 100 personas que estén cerca de ti para que podáis colaborar, sino que vais a encontrar a un tío en Nueva Zelanda con la misma necesidad que tú, que va a colaborar tanto como todos los demás, ¿vale? Gracias a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Máquinas como esta que te permite hacer ladrillos, un montón de cosas más, las están construyendo. Tractores que ya están bastante funcionales y lo van construyendo todo con máquinas abiertas. Cuelgan toda la documentación, cuelgan todas las instrucciones, el objetivo, vídeos de cómo hacerlo y demás, con lo cual cualquier persona con habilidad, motivación y muchas ganas, pues puede llegar a hacerse toda la maquinaria que necesita, ¿vale? La idea es llegar a hacer
40 máquinas completas que serían lo suficiente para montar una pequeña civilización desde cero. Es un poco el concepto utópico de la idea. Mientras tanto, sí van sacando cosas. Y esto ya va muy aplicado. Por ejemplo, una cosa como esta está muy bien. Otra de las grandes ventajas que tiene esto es que el coste de las máquinas es extraordinariamente más bajo comparado con la máquina que intentarías comprar en un principio si no fueras a esta opción. ¿Vale? En torno a 4 o 3 veces menos. Y está muy bien. ¿Vale? Y puedes ir evolucionando. Lo bueno de una máquina como esta es que la puedes evolucionar y cuando la evoluciones lo compartes de vuelta. Y otra persona lo evolucionará y dentro de 3 versiones más allá te lo vuelves a incorporar ciertas mejoras y así sigues, ¿no? Y vas desarrollando cada vez más cosas. Esto veremos también, este tipo de filosofía, por ejemplo, en la impresión 3D. Las máquinas de impresión 3D llevan muchos años en el mercado, pero si os fijáis, ¿quién ha oído hablar de RepRap? Vale, Clone Wars. Bien, ¿cuántos sois miembros? Hay que animarse un poco más. Bueno, veremos cómo funcionan estas máquinas. A raíz de la primera máquina que liberaron, y se hizo se hizo desde cero, la liberaron, la abrieron, empezaron a crearse otras máquinas basadas en esa, y otras máquinas basadas en esa, y otras máquinas basadas en esa, y hoy en día hay un montón de máquinas. Máquina comercial, producto comercial que se vende hoy en día, que se basa en estas máquinas de RepRap y que a su vez se ha vuelto a abrir, es por ejemplo la Hephaestus de BQ, la impresora Prusa i3 de Hephaestus, que es la que vende BQ, incluso tiene una versión mejorada nueva, yo tengo la antigua, y funcionan de maravilla y siguen estando abiertas, con lo cual tú puedes coger ese modelo comercial, ajustarlo más a tus necesidades y hacer otro segundo modelo, ¿vale? Veremos cómo hay empresas que empiezan a incorporar este tipo de filosofías. Bueno, un poco lo que os decía antes de la acuaponia, ¿vale? Este era, bueno, como veis, los tomates estaban ya un poco mal entonces, pero aún no lo sabía ver. Esto es el día 59 del sistema. Aquí todavía no tenía la electrónica. Hoy sí tengo electrónica. Entonces, ¿qué me permite ver esta electrónica? Esto está monitorizado y conectado a la electricidad de mi casa 24 horas al día. Y todavía no se ha quemado nada, así que parto de que las conexiones están bien. Tiene un sistema de relés, ¿vale? Que es como si fuera un interruptor. Puede encender y apagar las cosas. Aparte tengo un reloj analógico que está funcionando separado, que permite automatizar las partes del riego. Luego, tengo este sistema de aquí que me permite medir la temperatura y la humedad relativa del sitio donde está esta caja, que ahora es justo al lado. Más cosas. Un cable que no veis, que se mete dentro del agua y me mide la temperatura del agua constantemente. Una ampliación que tengo pensado es medir también el pH del agua, con lo cual puedo sacar también la acidez y a partir de ahí empezar a prevenir otros problemas que tenga. ¿Qué es lo interesante de esto? Que además de decirme la temperatura y la humedad que tengo en casa, pues también me lo dice del agua y otro montón de anomalías que tengo. Y además se conecta a la bomba que aquí no se ve porque este es el diseño anterior, que te permite saber a qué velocidad está funcionando la bomba de agua que comunica un tanque con el otro. Con lo cual, si baja de 400 litros por hora, sé que a partir de ahí estoy empezando a tener algún problema de rendimiento de la bomba y lo tengo que solucionar pronto porque si no el ecosistema no va a funcionar, ¿vale? Las plantas no van a tener agua y los peces no van a poder limpiar el agua, con lo cual será otro problema que tenga. Con lo cual puedo empezar a prevenir y puedo ver problemas en la bomba ya 1 semana, 2 semanas antes de que no funcionen. Y sigo utilizando bombas que son de bajo coste, que tienen una vida útil relativamente exageradamente corta, pero puedo reemplazarlas fácilmente y a tiempo, que es la parte más importante, porque antes sí, se rompían y me daba cuenta tarde, porque no veo a simple vista cuántos litros pasan, o sea, puedo verlo en cifras muy grandes, ¿no? Va poco, va mucho, pero no tengo esa precisión. Aquí sí que lo puedo ver y cuando baja el rendimiento sé que algo va mal y puedo depurar el sistema. El resto del tiempo funciona solo, ¿vale? La alimentación que no está integrada va con un relojito y también les da la alimentación. Con lo cual, en principio, la idea es que el sistema fuera lo más autónomo posible y está en mejoras. El proyecto, bueno, el proyecto va a estar subido en GitHub, ese código, ¿vale? Lo estoy mejorando un poco porque lo quería subir también a versión internet para que lo pudieras controlar con el móvil. Lo iremos viendo. Pero en principio es abierto, pasaré los esquemas y demás, con lo cual se puede mejorar. Otro proyecto interesante, orientado a esto y... Este tiene gracia porque aún no lo habéis visto, pero esta caja que veis aquí de plástico, bueno, esto es un prototipo en plástico. ¿Quién ha prototipado cosas en plástico y se lo pasa divertidísimo? ¿No? Si os fijáis, no tiene los acabados que tiene el otro aparato que os he pasado antes, hecho con corte láser. Vale, no pasa nada, esto es un prototipo, lo otro también era un prototipo, pero era más vendible. Solo una carcasa, ¿vale? Pero la carcasa hace mucho, esto es como lo del marketing, sí.
Vendemos, sí, pero vender es también la parte importante. No solo desarrollamos un producto, sino que hay que venderlo. Pues un poco lo mismo pasa con los prototipos. Cuando que queremos cacharrear, podemos cacharrear y podemos empezar con todo lo que queramos. Reciclar cosas está bien. Entonces, esta caja es la misma caja en la que vienen los kits que vamos a trabajar luego en el taller. ¿Vale? Entonces, el kit os viene en una caja con todos los componentes dentro. No todos los componentes que veis en la foto, pero sí parte de ellos. Entonces, el Arduino, por ejemplo, que es la parte que tenéis aquí, el LED RGB que sale un poco cortado y este relé son partes originales del kit que venía de iniciación. Con lo cual, coges un kit de iniciación, aprendes cómo funciona Arduino, sumas unos cuantos componentes electrónicos más y puedes hacer productos listos. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer esto? Tiene esta especie como de tenedor, esto se pincha en la tierra y me mide la humedad de la tierra, con lo cual sé si la tierra está húmeda, necesita que se riegue, no necesita que se riegue. Puedo leer eso en valores, puedo estimar a partir de esos valores qué considero que está bien, qué considero que está mal y ajustar las reglas del sistema. Después de eso tengo esta plancha que está aquí, que parece increíble pero se puede sumergir, y entonces lo que ocurre es que detecto si llueve. Entonces, si sé que está lloviendo, no riego. Y eso que me ahorro. Y cuando ha terminado de llover, verifico si ha llovido suficiente y si no, pues complemento. Este aparato que veis de aquí no es una bomba de agua, sino que lo que es un sensor que mide la cantidad de agua que está pasando por ese tubo. Entonces, además de eso hay una salida, que está aquí, que es la del relé, que permite conectar una bomba. Entonces, partiendo de este kit, podría tener un sistema que funcione relativamente solo y que sea capaz de iniciar toda la alimentación del sistema de riego en base a si tengo agua, no tengo agua y juntar estos datos. ¿Qué ocurre? Que en un principio está bien, si lo hacéis así no está mal, pero hay que monitorizarlo. Entonces, si cogemos esto y lo llevamos a Internet, lo que ocurre es que tengo los datos, bueno, ahí va cargando, Tallón Travolta buscando datos, ya lo tenemos, ¿vale? Entonces, Arduino. ¿Qué ocurre? Que yo esto lo tengo pensado para Madrid. Entonces, tengo aquí datos de contaminación del aire. ¿Habéis visto algún sensor de contaminación del aire en el aparato que os he enseñado? No. ¿Por qué? Porque esos datos me los descargo del ayuntamiento. Son datos abiertos. No son así como te los dan, pero se puede llegar a eso. Hablaremos de eso un poco más adelante, ¿vale? Reutilizo datos abiertos. El gobierno nos da cosas, ¿por qué no cogerlo? Lo mismo ocurre con meteorología. No voy a hacer una estación meteorológica, vale mucho. ¿Por qué no cojo y parto de los datos que tengo? Hay un pequeño desajuste, ya lo veréis. Salen 2 miércoles, ¿vale? Han hecho un pequeño cambio en el API, sale un poco raro, pero los ajustes van. ¿Qué es lo que ocurre? Que me puedo sacar la previsión meteorológica en bloques de 8 horas en lo que va a pasar en los próximos días. No hagáis caso al número de semana porque ha bailado. Entonces, a partir de ahí puedo saber si ahora mismo va a haber lluvia moderada, no, qué va a ocurrir mañana, tengo lluvia ligera, pronósticos, temperaturas, humedad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, para hacer mis cálculos y ver, está genial. Y aparte, que es la parte más interesante de todo esto, está aquí a la izquierda. ¿Vale? Ahí. Aquí está. Entonces, todo esto son datos que yo soy capaz de recoger de ese aparatito que está en un cacharro de plástico que he reciclado. ¿Vale? De hecho, el corte para sacar los cables y demás está hecho con un soldador. O sea, no tiene más. ¿Qué puedo saber? Puedo saber la temperatura, la humedad. Puedo saber si está lloviendo o no está lloviendo. ¿Qué porcentaje de humedad tengo? Si está funcionando la bomba, si no está funcionando la bomba. ¿Cuál es el flujo? ¿Vale? Si la bomba está funcionando y no hay flujo, ¿qué va a pasar? Que mi bomba se va a quemar. ¿Vale? Pues ya puedo detectar la anomalía, me puedo poner alarmas, ¿vale? El sistema es capaz de hacer cálculos de ese tipo. No puedo, con los conocimientos actuales, por ejemplo, hacer un estudio de todos los colores de todas las hojas en tiempo real de una manera fácil. Me llevaría mucho tiempo. Se puede hacer, no es imposible. Pero este sistema, que es básico, simplemente decirme, si la bomba no está activada, pero el flujo de agua está mal. Si la bomba está activada y el flujo de agua no va, mal también. Si el flujo de agua va por debajo de ciertos niveles o por encima de ciertos niveles, también me avisa. Con lo cual, hay un sistema funcionando 24 horas al día que no duerme y no hay que preocuparse por él, que si en algún momento no funciona, lo puedo saber. Y si tengo dudas o quiero monitorizarlo, siempre puedo abrir mi pequeña aplicación y verlo. Pero no es una aplicación que muere en mi móvil, ¿vale? Este caso es una página web abierta. Con lo cual, otras personas pueden conectarse y ver los datos en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si montamos una comunidad de gente que monta ese tipo de aparatos, las posibilidades de que otra persona que tenga más experiencia que yo y me diga, no, es que ese tipo de bomba a veces falla, pero que está bien, porque el flujo baja por debajo de tal. O es que tienes tomates y entonces puedes irte midiendo. O es que se va, o sea, tengo hecho agua y de repente la humedad desciende mucho. ¿Qué le pasa a mis cosas? Pues puedes ir compartiendo. Es decir, una manera
útil o una manera necesaria de cuando hablamos con expertos es darles datos que les ayuden a entendernos. O sea, te quiero decir, yo no tengo ni idea de plantas. La mayoría de las veces me dicen, mándame una foto, porque va a ser más claro que lo que tú me puedas explicar. Y mando una foto, y entonces me dice, vale, no, mándame una foto de la parte de abajo. Y dices, no, ya veo que es que lo que tienes es que son, no sé, el otro día pensé que tenía una invasión de mosca y eran ramas, o sea, ¿cómo se llaman? Raíces flotantes de tomateras. Si ven las puntitas ahí. Bueno, ese es mi nivel. Entonces, suelen pasar ese tipo de cosas. Y con este tipo de sistemas, tú puedes dar información en tiempo real y otra persona te puede ayudar. ¿Vale? Partiendo de buena información, tomaremos mejores decisiones. ¿Cuál es el futuro de Internet de las cosas? ¿O qué se espera que vaya a ocurrir en Internet de las cosas? Uy, perdón, me cambié la diapositiva en el otro lado. Ahí está. ¿Vale? El futuro de Internet de las cosas. Bien, Internet de las cosas no va a desaparecer. O sea, cerrar los ojos a Internet de las cosas y decir esto no va a pasar, no va a funcionar. ¿Vale? Va a estar ahí, se va a integrar. Entonces, ¿en qué nos interesa esto realmente? Porque bien, vale, va a llegar cosas domóticas a casa, cosas más eficientes, me encanta, genial, vale, pero eso a mi negocio no me aporta. ¿Qué es lo que ocurre? Que os podéis aprovechar ahora de que las empresas grandes todavía no son capaces de sacar un producto viable para todo el mercado completo. ¿Vale? Entonces, no se trata de que vosotros os adelantéis a ello y saquéis un producto complejo, completo, que también puede ser un objetivo interesante, y adelantaros a toda la industria. Pero os digo, tienen muchas ganas de entrar aquí, entonces va a ser complicado. ¿Qué es lo que podéis mejorar ahora? Ahora mismo el problema de Internet de las cosas va por baterías, seguridad, va también por no tener un estándar completo. Entonces, si construís aplicaciones que den soluciones a problemas específicos, podéis ganar un nicho de mercado muy grande. ¿Vale? Si construís invernaderos inteligentes, más gente lo va a hacer. Pero si construís eso y lo podéis aplicar en la zona y sale económicamente rentable, utilizando componentes de bajo coste, utilizando gran parte del desarrollo ya hecho por otros en la comunidad y luego devolviéndolo a la comunidad y demás, pues podéis hacer grandes mejoras, ¿vale? Y podéis sacar un nicho de mercado donde no lo había. Si tenéis una fábrica textil, podéis empezar a ver qué ocurre si incorporo un poquito de electrónica, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Meto un par de LEDs que puedo controlarlos con un botón, luego la batería se puede recargar y demás. Veremos también, atacaremos mucho la parte de los problemas, sobre todo en la siguiente parte. Entonces, un poco lo que os decía antes, si intentamos estudiar o si intentamos entender la parte del mercado o segmentar un poco el mercado, tenemos la gente rara que inventa cosas, los amigos de la gente rara que le encantan esas cosas y entonces se suman, que en eso ya está Internet de las cosas hace mucho. Luego hay un abismo, ¿vale? Que es lo presentas a gente que te dice, tío, es que me hablas en chino, ¿sabes? No sé de qué me hablas, yo no entiendo por qué me tengo que poner un cacharro de plástico horrible colgado en mi casa para ver si las macetas se riegan. Vale, bien, eso es la gran mayoría. Esta gente normalmente no está dispuesta a aceptar un producto en el que tengan que hacer mucho esfuerzo para que funcione. ¿Vale? Pero son la gran parte del mercado. Entonces, está guay que se lo des a tu amigo. O sea, es decir, tú lo inventas, dices, a lo mejor yo no tengo tanto nivel para llegar a hacer eso, pero a un amigo tuyo más o menos le das una gran parte y luego pues él termina de cerrarlo, ¿no? Esa parte del mercado está. ¿Qué es lo que ocurre? Que donde quieren entrar las industrias grandes, que es aquí, no se llega. Luego, aparte de eso, nos queda una pequeña parte del mercado que está aquí, que son el típico tipo de gente de todo el mundo tiene una tele, ah, vale, pues me compro una radio. ¿Sabes? Van evolucionando un poco más tarde que todos los demás. ¿Vale? Es decir, cuando todo el mundo por fin tuvo tele, dices, no, ya es el momento en el que me voy a comprar una radio porque esto está de moda. Y luego ya vendrá la tele dentro de 20 años cuando todo el mundo tenga internet. Pues un poco así. Lástima para empresas grandes porque la parte más interesante del mercado, que es esta primera parte, es muy poca cuota para ellos. Es muy poco útil lanzar algo viable aquí. Porque la cantidad de gente que te lo va a comprar es muy poca. Y además de esa gente le quitas la cantidad de gente que se lo prefiere hacer ellos mismos. Entonces, ya tienes un problema. La parte grande del mercado es complicado. Ya hay varias cosas en proceso para intentar entrar aquí. Una es el consorcio de Internet de las Cosas, que está juntando a todas las empresas grandes para sacar un estándar. Ponernos todas las empresas grandes, sacar un estándar. Riesgos sobre ese estándar. Si esa manera de trabajar o atacar el problema de Internet de las Cosas no se hace partiendo, y lo veremos un poco más en la parte de delante, sobre estándares libres, tendremos luego problemas para desarrollar productos y encajar productos en el mercado, porque no tendremos margen. Si ellos poseen todas las llaves y todas las puertas, no tendremos margen, que no es lo que ocurre ahora. Entonces,
Otra de las grandes iniciativas que está ocurriendo ahora es IoT, ¿vale? Es decir, la Unión Europea está lanzando un proyecto con la idea de empezar a juntar a empresas, pymes, empresas grandes, la propia Unión Europea, con financiación y grupos de trabajos estructurados para intentar copar lo más posible el mercado de Internet de las cosas. Perdón, bajo para abajo, ahí está. ¿Vale? Estos son los grupos de trabajo, para que veáis un poco el interés que ellos tienen. Por un lado hay aspectos políticos, que es el grupo 4, que es bastante interesante. Uno de los grandes dilemas de lo que todavía no he hablado de Internet de las cosas es qué va a pasar con los datos que se generan. ¿Vale? Es decir, ya hoy en día es un problema tener datos de otras personas, ¿vale? Y hablamos de pues el teléfono, DNI, nombres y apellidos, tal, vamos sumando esa lista. ¿Qué ocurre cuando tú tienes datos biométricos de una persona? Por ejemplo, ¿sabes a qué ritmo le late el corazón durante los últimos 20 años? Si puedes sacar un estudio. ¿Vale? Las aseguradoras, por ejemplo, pueden tomarse una gran ventaja en eso y decir, yo calculo que no, te vamos a subir la cuota este año, ¿sabes? No sé cómo lo ves, pero no lo vemos tan claro. Son datos muy jugosos para mucha gente. De hecho, a nosotros mismos nos resulta complicado muchas veces dimensionar esos datos. Si habéis hecho alguna vez desarrollo o integración con redes sociales, por ejemplo, el login social, es decir, que yo, de eso es muy común en Internet, de yo llego a una aplicación nueva y para que no tengas que hacer el formulario de registro, directamente te conectan con Facebook, por ejemplo. Entonces tú dices, vale, me conecto con Facebook, pulsas 2 botones y ya te arrastra. Y ya de repente aparece tu foto, tu nombre y todo. Bien. Si habéis hecho la parte de detrás de eso, la parte que viene a ser el desarrollo para hacer esa integración, alucinaríais con la cantidad de datos que salen. O sea, incluso en GitHub. De hecho, en GitHub, que es esa red social Facebook de programadores, ahora se está dando un fenómeno muy interesante que es, vamos a cazar desarrolladores. ¿Vale? Entonces, LinkedIn se ha quedado corto porque los desarrolladores ya cada vez le hacemos menos caso. Entonces, se dan cuenta de que nosotros utilizamos LinkedIn en el día a día para desarrollar nuestro trabajo y compartir, ¿vale? De manera privada o de manera pública. Entonces han dicho, vale, está guay porque es un nicho donde yo puedo sacar a los mejores desarrolladores de los diferentes sectores, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que muchos desarrolladores no ponemos el mail, no lo hacemos visible para evitar todo el proceso de spam que conlleva. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están entrando, que esto lo vi el otro día en un vídeo y me quedé bastante sorprendido, entraban a través del API, ¿vale? Que es, digamos, los datos en crudo, luego os mostraré qué son esas APIs, y entonces sacaban el mail del último commit. ¿Vale? Y a partir de ahí sacaban tu mail, entonces lo vendían como una cosa súper avanzada, lo que entiendo porque no son del sector técnico. Pero ese tipo de datos y el valor de los datos son increíbles. O sea, eso es solo un mail, ya hay videotutoriales sobre cómo hacer eso. ¿Vale? Para los desarrolladores es de risa porque eso se hace fácil, pero para personas que buscan eso y no tienen experiencia tecnológica es súper interesante. ¿Qué es lo que ocurre con los datos cuando empecemos a tener pulseras que nos monitoricen 24 horas al día y no solo sea el pulso? Sino que nos monitoricen las horas de sueño, la calidad de nuestro sueño, los hábitos, a la velocidad a la que conduces, 100.000 cosas más, se va a hacer complicado. Porque ahora no somos capaces de dimensionar la imagen grande. O sea, es decir, tú vas dando datos y esos datos se almacenan y para ti son pues, una lista gigante de datos. Si eres capaz de darle sentido, que es dentro de toda la industria de Big Data, entonces tienes algo muy grande entre manos. Y Internet de las cosas presenta varios problemas pues, legales, de privacidad y demás en torno a qué va a pasar con esos datos. Sobre todo en lo que se refiere a datos de las personas a través de dispositivos. No hablemos ya, por ejemplo, si vamos al nivel de, no, me introduzco un chip que me mide 24 al día, por ejemplo, un DNI digital que me introduzco dentro de la piel, ¿no? Cosas así. Más cosas que veremos. Entornos inteligentes orientados a personas mayores, ciudades inteligentes, veremos que hay mucho, ¿vale? Es un tema importante para la administración, lógicamente. Meterán mucha caña ahí. Ambientes, industria inteligente no es tan interesante porque van a ser de los primeros en empezar a meter ese tipo de cosas y no va a ser un proceso traumático ni complejo, ¿vale? Simplemente empezarán a mejorarlo. Estandarización, que es el grupo 3, y el grupo 2, que son los ecosistemas, y el primero van a ser de los más activos, sobre todo el de estandarización. Ponernos de acuerdo en cómo atacaremos Internet de las cosas a nivel de desarrollar productos propios será complicado. El problema que tenemos hoy en día es que Internet de las cosas ha ido infiltrándose cuando no. Internet de las cosas son de esas cosas que dices, le han puesto nombre hace unos años, pero que ya estaba antes. ¿Vale? Entonces simplemente le hemos puesto nombre. Eso ya estaba, o sea, gente que ya conectaba su cafetera a Twitter, hace años que está eso. ¿Vale? Sí, tenía un curro enorme, pero molaba, ¿no? Pues un poco ese tipo de cosas. Entonces hay que ver cómo lo hacemos. Hay demasiadas opciones para trabajar con Internet de las cosas. Entonces,
quieren empezar a restringirlo y quieren empezar a ver cómo hacemos una manera para que luego podamos tener una aplicación que sí detecte todo lo que tengamos en casa y a partir de ahí no tenga que tener una aplicación para las persianas, otra aplicación para todo el resto de cosas, ¿vale? Más cosas. Hablando un poco de robots, ¿vale? También van a venir todo el mundo. ¿Quién construye robots en su casa? Da igual el tamaño, ¿vale? Me valen robots de este estilo, por ejemplo, ¿vale? Esto me vale. Si hacéis robots de estos, que son autómatas, sin gran complejidad, pues está muy bien. O si hacéis robots más grandes. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en un robot de 15 kilos, un bicho enorme, pensado en bajo coste también, con una inteligencia visual, artificial y una inteligencia visual basada en Kinect, por ejemplo. Si visto las cosas que se puede hacer con Kinect, pues es solo cuestión de ponerle ruedas. Ese tipo de cosas se van a desarrollar a nivel ya mucho más industria y empezar a tener robots. La Unión Europea también está lanzando Spark, ¿vale? Que nos permite empezar a meternos en esa industria. Con lo cual, sobre todo en IoT y en Spark, y si estáis interesados en estos sectores, pedir ser miembros, ¿vale? No os cobran y estaréis al tanto. Os empezarán a llegar correos, podéis participar en cosas y veis que se está cocinando. Aunque solo sea como observadores, os puede interesar. Algunas de las millones de empresas que están empezando a apostar por Internet de las cosas. Españolas hay bastantes. Carriots, por ejemplo, es una española. Libelium también es una española. Luego tenemos dos de las más grandes, que simplemente por el tema de dispositivos y demás, que son Arduino y Raspberry Pi, de lo que trabajaremos mucho en la segunda parte. Microsoft también está apostando por ello. De hecho, hay una versión específica de Windows 10 pensada para Internet de las cosas, que se puede instalar en Raspberry Pi. Intel, IBM, todos los grandes, Amazon también, está metiendo mucha caña con eso, quiere tener drones que lleven los paquetes, sí o sí. Entonces, está metiendo mucho en eso. Cisco, obviamente, ¿vale? Y muchas empresas más. ¿Cuáles son las previsiones realmente de todo esto? Bueno, pues habrá mucho dinero en torno a Internet de las cosas. Sin duda, ¿vale? Podemos ver, pues por ejemplo, 17.000 millones de dólares en 2020, ¿vale? Solo el mercado de los sensores. La cantidad de información que generaremos, ¿vale? 20 zettabytes, es una exageración. Más cosas que tendremos, ¿vale? Bueno, aparte de un crecimiento constante bastante grande, la previsión de que se mueva mucho dinero en este sector es muy grande. Lo que pasa es que este sector a su vez es muy grande y muy multidisciplinar, con lo cual lo vamos a ver sobre todo ayudando a otros sectores. No es tanto como un sector en sí mismo. Vale, y espera, no creo que... No, ya está. Bueno, y bueno, pues hasta aquí la primera parte. Después del descanso trabajaremos la segunda parte. Ahora os dejo paso a preguntas también, o sea que todo lo que queráis. Podéis preguntar lo que queráis. No seáis tímidos. Sí. Últimos años. Y además con un nombre de apellido que es 2020. Está convergiendo todo ahora mismo en este momento. Que yo me lo pregunto, sé que hay algunas cosas que te pueden dar pistas, pero... Hay proyectos... En cuanto a 2020, hay un proyecto que se llama Horizonte 2020, que también está orientado todo mucho a 2020. Hay varios estudios que situaban 2020 como el gran año en el que todo esto empezará a tomar forma real. Yo no lo creo tanto. Es decir, sí que va a haber grandes cambios, va a haber grandes incentivos, hay empresas que están haciendo cosas muy grandes, pero no creo que todavía llegue a ser el año en el que Internet de las cosas se convierta en un producto de masas que digas, en mi casa tengo 6, 7, 8 dispositivos. Todavía no, pero sí que será el año en el que se empezarán a responder muchas cosas. Por ejemplo, dilemas que nos están ocurriendo y cosas que están pasando en torno a Internet de las cosas. ¿Habéis visto los coches, lo diré, los coches que se conducen solos de Google, ¿vale? Por ejemplo, que está ya empezando a hacer pruebas y demás. Bien, eso, aunque es un tema menor, está planteando un debate entre los desarrolladores. Por ejemplo, es decir, ¿qué ocurre a un desarrollador que desarrolla ese producto? O sea, llega un momento en el que tú tendrás que desarrollar y programar, porque todos estos sistemas se siguen programando, es decir, son un montón de líneas de código que le explican muy claramente a un aparato cómo tiene que hacer las cosas, ¿vale? Y muchas veces y muy claro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a llegar un momento en el que tú tengas que programar esa máquina para tomar decisiones en las que puede matar a la gente que va dentro. Claro. Aparte de eso, el tema está en, vale, si yo sé que me voy a chocar con un autobús lleno de niños, ¿me choco contra el autobús lleno de niños o me aparto de la calzada y mato a la gente que va dentro del coche?
O sea, te quiero decir, a lo mejor como programador no quieres tomar esa decisión o no quieres envolverte en eso. O sea, en el momento en el que máquinas muy grandes empiecen a hacer cosas que nosotros hacemos y tengan que tomar decisiones como las que nosotros tomamos, la cosa se va a complicar. Vale, va a haber mucho debate ético en torno a Internet de las cosas. No es solo la parte técnica, que es un poco lo que me he centrado y veremos más, sino hay mucha parte ética. Los datos es una de las ramas. O sea, ¿qué va a pasar con los datos? ¿Sabes? Te quiero decir, es que es una información muy jugosa, va a haber mucha presión para que esos datos se puedan trabajar de alguna manera. Y lo mismo te va a pasar con otras áreas. Por ejemplo, muchos de los aparatos de Internet de las cosas se limitan por baterías. O sea, textiles inteligentes, guay, pero sí, vale, los puedes cargar solarmente y tal, pero siguen teniendo una necesidad de energía muy grande. Y de momento el sistema de baterías que tenemos no está tan pensado. ¿Qué ocurre? Que está empezando a haber un incentivo muy grande por desarrollar eso de otra manera. Por ejemplo, Fórmula E, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de la Fórmula E? ¿De coches? ¿Fórmula eléctrica? Es como la Fórmula 1, pero con coches eléctricos. Eso es bueno, luego hay una de autónomos. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de eso? Vamos a intentar hacer baterías mejores, ¿vale? Uno de los ejemplos, Fórmula E. Lo mismo pasó con el automóvil. Queríamos hacer automóviles mejores y muchas de las cosas se empiezan a desarrollar en Fórmula 1 y luego van viniendo hacia atrás, ¿vale? Y ahí van llegando a todos. Es un buen banco de pruebas y es un gran incentivo. Si se consigue que tenga grandes patrocinadores y demás, aparte de que es guay porque es una fórmula que en principio no tiene mucho impacto mucho impacto contaminante hacia los demás, no está mal. Sigue teniendo sus restricciones de, vale, y cómo se cargan esas baterías, y qué materiales tienen, y cómo se han contaminado, o sea, cuánto contaminan esos materiales para crearlos y demás, sigue habiendo varios debates. Pero sí que es bueno empezar a hacer esas preguntas por ahí, empezar a plantearnos un poco qué pasa con esto de Internet de las cosas, ¿no? Y sobre todo mucho debate ético, que va a ser de lo más interesante, y eso nos va a concernir a todos, porque también son vuestros datos. O sea, te quiero decir, más allá de lo que nosotros pensemos, seguirán siendo vuestros datos. Y, por ejemplo, trabajar en plataformas que no sabes cómo están construidas, realmente no sabes qué va a pasar con esos datos. Y eso que parece como, plataformas que no están construidas, George Orwell. No. O sea, eso es, muchas de las aplicaciones que utilizamos hoy no sabes cómo están. O sea, es decir, hay mucha gente que no tiene ese interés por destripar las cosas y ver qué hay dentro, y lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tus datos empiezan a estar en aplicaciones que no sabes qué pasa con ellos, a lo mejor llegan a sitios que no quieres que lleguen. O a lo mejor, no sé, te puedes plantear ciertas cosas. O cómo se reinterpretan esos datos. Porque dices, bueno, o sea, hay mucho planteamiento por ahí. Esa es una de las maneras interesantes que tenemos de ver qué va a pasar. Por eso se intenta mucho ahora, yo por lo menos intento mucho ahora, concienciar un poco sobre ese desarrollo libre que va mucho más allá, orientado al usuario que a mí como desarrollador. O sea, es un poco lo que decía al principio de, vale, yo desarrollo software libre. Dices, vale, suena genial. Yo desarrollo software libre, salvo el mundo desarrollando software libre. Vale. Pero ¿qué impacto tiene eso? Es decir, yo tengo soy dueño de ese código, ¿vale? Me lo puedo quedar y ¿por qué no? Intento venderlo, hago negocio, tal, o lanzo una aplicación del $1.000.000, ¿por qué no? Pero me preocupa que la gente que utilice esa aplicación luego le puede dar un uso. O sea, te quiero decir, sí, yo te doy un uso y eso lo he experimentado, por ejemplo, haciendo interfaces. En el momento de hacer interfaces en un proyecto, de hecho lo veremos en la parte de taller, para los que os quedéis, hablando de errores y fracasos, hay uno que es una batería que se ilumina, ¿vale? Tú vas tocando y entonces la batería se va iluminando en función de cómo vas tocando. Bueno, pues ese proyecto tiene un gran problema de interfaz. Y está claro porque lo diseñé yo pensándolo para mí. Entonces, sí, yo lo veo muy claro. Tengo dos botones, unos potenciómetros. Claro, tío, el RGB lo vas cambiando los valores analógicos y llegas a 250 y el tío era como de, vale, tío, me estás hablando en chino y no entiendo nada. Entonces, si yo eso le hiciera un producto comercial, ¿vale? Imagínate, y a la gente le gustara tanto que a pesar de que la interfaz fuera complicada, lo compraran. Cuando tú lo tengas y te resulte tan complejo, dices, pero sería más fácil ponerle un botón, o sería más fácil que funcionara solo, o sería más fácil hacerle cambios. Si tú no tienes acceso a cómo está construido y no te dejan hacer esos cambios, no tienes esa libertad y tienes que esperar a que la industria te haga caso a ti específico y que más gente como tú se junte y se pueda hacer. ¿Vale? Entonces eso presenta ciertos problemas y ciertas limitaciones. Es decir, son maneras de hacer software o de patentar software que antes eran muy comunes y ahora hay maneras alternativas que ya no suenan tan raras como antes. ¿Vale? Antes hablabas de software libre y 4 personas se quedaban en la sala. Ahora la gente no se va, no os vayáis, no, o sea, la gente no se va.
Pero bueno, la idea es un poco concienciar de estas cosas. Y vale, antes, bueno, ¿más preguntas? En Huelva, un sector productivo importante es la agricultura. Entonces, quería preguntarte si ves posibilidades que empresas tecnológicas de Huelva, con la tecnología que estamos viendo tan accesible de Arduino, las géneros y la cantidad de sensores que hay, pudieran realizar o implementar productos para tener negocio, vender a las empresas agrícolas y por supuesto que aumentaran o mejoraran su producción. Sí, o sea, gran parte, uno de los grandes retos con la agricultura no está en la mejora directa de la agricultura. Es decir, es complicado que tú puedas mejorar la agricultura directamente. Sí que es verdad que puedes mejorar la agricultura a través de cosas adicionales que le vas sumando. Por ejemplo, monitorización. Monitorización, es decir, si yo soy capaz de saber el estado real en todo momento con datos técnicos bien medidos, con buenos sistemas de medición, voy a mejorar. O sea, te quiero decir, hay un montón de estudios científicos que van en torno a todo eso, pero esos estudios científicos se basan en gente que hace pruebas en laboratorios con aparatos. Entonces, es difícil determinar el pH si tienes que estar haciendo una prueba cada X tiempo, etcétera, etcétera. Si puedes medir todos esos datos en tiempo real, podrás tomar acciones en tiempo real. Es decir, podrás prevenir mucho. Es lo que pasaba antes con la bomba. Si yo tengo una bomba y llego por la mañana y no funciona, todo mi día se fue para intentar arreglar que eso funcione. Si yo soy capaz de verlo 2 semanas antes, puedo pedir los componentes, puedo buscar componentes más baratos, puedo reemplazar todo eso, puedo tomar decisiones con tiempo. Es decir, voy a poder jugar con ventaja. No voy a estar en un sistema en el que voy reaccionando, ocurre algo, reacciono, sino que realmente voy a poder vivir en un sistema en el que yo voy a prever con mucho tiempo lo que va a pasar. O sea, va a ser un momento en el que os vais a sentir meteorólogos. Es mañana, va a ser. Imagínate, vamos a simplificarlo de empresas. Vale. Y ahora ese año ha ido genial. Puedo tener los valores de humedad, de Claro. temperatura, tal, y decir, bueno, pues en la siguiente producción voy a probar con esos valores que este año me ha ido muy bien, ¿no? Ahí depende cómo hagas pruebas. Por ejemplo, si lo haces en invernadero o si lo haces en un sistema que tú puedes controlar, ahí sí que tienes una opción muy grande de decir, voy a ir probando en partes, voy a ir aislando ciertas zonas, voy a ir probando, hacer ensayo y error en algunas zonas y voy a saber cómo va. Y en función de cómo se ajuste una producción frente a otra, puedo aplicar esos patrones a todo lo demás. Por ejemplo, quiero tener una humedad del 60% y es lo que probé el año pasado, pero si la bajo un poquito y les bajo el riego, salen con más sabor, por ejemplo. Pues le bajas el riego, le subes un porcentaje de la humedad, puedes ir jugando con esos valores, pero en tiempo real. O sea, es más fácil tomar esas decisiones cuando todo el rato lo estás midiendo, cuando tú vas haciendo ciertas pruebas y vas midiendo cada cierto tiempo. Si puedes tomar todos los datos en tiempo real, es espectacular, porque el control que tienes sobre esas fresas no lo tenías antes. O sea, es increíble y con el conocimiento que ya tenías antes, que lo aplicabas a los pocos datos que tenías, ahora vas a poder tener muchísimos datos, con lo cual aplicando las mismas reglas que tenías, las reacciones son mucho más rápido, con lo cual puedes mejorar los cultivos. Si trabajáis, por ejemplo, o si tenéis los cultivos y no podéis controlar la temperatura, ¿vale? Imaginaros que son abiertos, son a cielo abierto, bien, dices, vale, no puedo controlar las horas de sol, ¿verdad? No puedo controlar cuándo llueve, cuándo no llueve. Hasta ahí estamos de acuerdo, con mucho Internet de las cosas que pongamos. Pero sí que puedo tomar datos. Es decir, voy a tomar datos de cosas, aunque no sea yo quien pueda interferir en ello. ¿Vale? Entonces digo, vale, voy a tomar los datos de sol exactamente en cada planta. Voy a tomar los datos de humedad en cada planta, en la humedad relativa del aire, todos los datos que puedan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando un año tenga una buena cosecha, voy a decir, vale, este año he tenido estos datos y sé cómo va. Y un año que tengo unos malos, tengo estos datos y sé cómo va. Y cuando empieza un año, antes de terminar, ya sé cómo va a ir la cosecha. Porque ya sé cómo van a ir esos datos, con ciertos márgenes y tal, pero puedo ir viendo el mes. Y si veo que esta semana va a ciertos patrones, veo que esta semana no crece, la semana siguiente irá así, iremos ir adaptando. Te va a dar más juego, vas a poder tener más información. Independientemente de eso, podéis no solo la parte de monitorización, que es muy importante, sino también la parte de automatización, delegar en las máquinas. Es decir, si yo tengo datos buenos y son fiables y esos datos son mejores que mi propio criterio base para hacer la medición, a lo mejor puedo delegar ciertas decisiones que yo siempre tomo cuando ciertas condiciones ocurren para que
cierta cosa se haga. Es decir, por ejemplo, si sé que la humedad baja de tanto por ciento, aunque estaría bien, voy a activar la bomba para que haya más agua, por ejemplo, y para que empiece a haber más en el entorno o lo que sea. Y eso se puede hacer automáticamente y no tienes que preocuparte. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces cuando automatizamos estamos acostumbrados al concepto de, vale, yo lo automatizo pero tengo que ir allí y verlo. No, porque si lo sacamos a Internet, puedes simplemente conectarte desde cualquier lugar donde estés y mirar cómo están las cosas y saber si te tienes que ir o te puedes quedar o si puedes hacer las cosas más tarde. Te puedes planificar mucho más porque no estás tan vendido a acción-reacción, que es lo que pasaba antes, ¿vale? Si empezáis a meter mucha electrónica, empezaréis a ver cómo va a ir evolucionando. Y la electrónica, aunque parezca una cosa súper compleja, es más fácil de lo que es, lo veremos en el taller, pero sobre todo los componentes no son especialmente caros, ¿vale? Algunos sensores te valen pocos céntimos. Es decir, experimenta con los sensores más bajos. O sea, si tienes muchos metros y quieres hacer una experimentación y lo vas a desarrollar desde cero, empieza partiendo de los componentes más baratos que puedas conseguir, con cierta fiabilidad y demás. ¿Por qué? Porque si partes de los más caros, está claro que vas a tener los mejores resultados. Pero si partes de los más comunes o partes de los más baratos y vas trabajando mucho con ellos, luego vas a tener un sistema que se ajusta 100% a tus necesidades. Muchas veces lo que compramos industrialmente es lo que mejor funciona a quien lo hace, no a quien lo va a consumir. Entonces, si todo vuestro sistema se basa en aparatos y en sistemas low cost, por muchas malas cosas que pasen, los reemplazos y los cambios no son caros. Cuando tú experimentas con una tecnología muy cara, cada cambio es muy caro. Entonces, si yo quiero construir un robot, por ejemplo, y me compro los mejores componentes de titanio, que wow, me pueden levantar en el aire y me llevan, que dices espectacular, sí, pero el día que te equivoques poniendo un voltaje, por ejemplo, te has cargado un brazo de titanio de 8.000 euros. Siempre que, sin embargo, si dices, no, lo voy haciendo yo solo, voy haciendo impresión 3D, voy haciendo pruebas, llega un momento donde realmente eso lo voy y estoy más seguro de mi tecnología y lo voy evolucionando, acabas teniendo algo mejor y has gastado mucho menos. Porque en el ensayo y error vas a perder mucho, sobre todo porque es un área nueva, ¿vale? Estáis adentrándose en un área nueva sobre un terreno que ya domináis, con lo cual es difícil y vais a tener muchos roces con la electrónica al principio y con todo esto, pero no está tan lejos de lo que parece. O sea, en la parte del taller sobre todo veréis que es fácil, es empezar a conectar cables, entender los valores. Sí. Luis, has comentado varias veces el hecho de poder predecir, por ejemplo, el fallo de una bomba. Vale. Que, bueno, parece muy interesante, ¿no? El poder monitorizar distintos parámetros, pues te da esa opción. Entonces a mí me sugiere este ejemplo que tú has puesto, que el tema de la salud tendría una aplicación increíble. Por ejemplo, el poder predecir que te falle el corazón, ¿no? Porque si puedes ver esos parámetros y puedes predecir un infarto, por poner un ejemplo, sí, es increíble. La salud va a haber muchos cambios con Internet de las cosas. O sea, sobre todo en el entorno hospitalario vamos a empezar a ver mucha evolución, es decir, los pacientes van a empezar a tener ciertos aparatos adicionales conectados. Por ejemplo, en vez de tener la típica chaqueta, pues le podemos poner una chaqueta que tenga ciertos sensores adicionales y demás. Eso sí, lo que pasa que a nivel personal es complicado porque la gente va a rechazar mucho ese tipo de aparatos. Es decir, si yo te puedo monitorizar el estado de salud perfectamente, pero te tengo que poner un aparato aquí que va contigo y ese aparato lleva unas cosas pinchadas que entran por el costado, a lo mejor no va todavía. Dices, pero es que claro, los mejores valores de datos sanguíneos y tal los saco de aquí. Vale, hay que empezar a ver otras cosas. A lo mejor a través de la sudoración puedes detectar otros parámetros. O sea, se puede ir avanzando. En el mundo hospitalario se va a adaptar en nada, o sea, va a ser casi tan rápida la adaptación como en el industrial. O sea, es una adaptación que viene prácticamente sola. Son mejores aparatos, los incorporan y los van a empezar a funcionar. Pero en el mundo, decir, cada usuario que sea capaz de monitorizarse su propia salud gracias a aparatos, sí que hay cosas hechas todavía, o sea, que se están empezando a hacer y tal, pero cuesta mucho. Donde va a haber mucha evolución, por ejemplo, es en interfaces, ¿vale? Ahora estamos acostumbrados a que cuando tenemos que trabajar con una máquina, a la hora de trabajar con ella, sobre todo los que hemos hecho desarrollo web, la máquina con la que tú trabajas es una pantalla, ¿vale? Y tu vida no sale de esa pantalla. Cuando tienes Internet de las cosas, a lo mejor tu interfaz ya no es tanto esto, porque las cosas se mueven y tal, y eso mola, pero la interfaz siguen siendo botones y pantallas LEDs y... Sí, a lo mejor la aplicación en el móvil que te llevas que es más intuitivo, pero nos sigue faltando cosas. Entonces, una de las áreas que va a tener mucho auge en los próximos años, y de hecho lo habéis visto, todo el mundo conoce las Car Glass de Google, estas gafas de cartón de realidad virtual, que te pones el móvil y entonces lo empiezas a flipar. Bien, esas gafas son súper baratas de construir,
¿vale? De hecho, yo hice un modelo de tela en su día para desarrollar aplicaciones con eso y era muy guay porque lo hice yo en tela, mal hecho, pero ya os mostraré fotos. Y está guay. La versión de cartón molaba más, pero si se mojaba se rompía, no se plegaba y demás. Entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una evolución en esas interfaces. Es decir, ya no tanto integrarnos pantallas en la cara, sino la idea de, ¿por qué no te pongo un casco? Que lo hacemos con un buen diseño, no que parezca un casco de hospital que te están midiendo radiaciones raras. Y de repente somos capaces de leerlo ciertas ondas y darles cierta interpretación a esas ondas, ¿vale? Ese tipo de interacción, ¿vale? Esa interfaz cerebro-ordenador, ¿vale? Que empezaremos a ver en los próximos años, va a ser muy útil sobre todo para personas que no pueden comunicarse. Una persona que no puede comunicarse pero sí puede pensar sin ningún problema, va a haber un mundo nuevo ahí. Unos 5 años tenían expositores y podías probar con prototipos que te ponían una cintita y tenías que mover la pelota con la mente. O que hace aquí y que se mueve la pelota. O cambiaba colores, por ejemplo. Creo recordar, hay experimentos así que se pueden pilotar drones con la mente. Sí, o sea, está muy por evolucionar. O sea, está empezando a haber cosas en el sentido de fuera de estudios universitarios y pruebas así, sino que ya empieza a haber dispositivos que puedes comprar y puedes empezar a desarrollar, incluso con APIs bastante potentes para los desarrolladores. Pero sigue siendo un área muy compleja en cuanto a cómo vamos a hacer esa conexión. Es decir, sí es intuitivo para las personas pensar, de hecho cuando tú vas a mover el ratón lo has pensado antes, aunque no seas consciente de ello. Entonces, capturar eso aún se nos escapa. Pero no está tan lejos. O sea, te quiero decir, en los próximos años empezaremos a ver ese tipo de interfaces. Próximos años en 5, 6, 10, 15. Pero no está tan lejos, sí. Aparezca, digamos, la parte de hardware libre y ya está, por ejemplo, Microsoft había hecho un procesador para Raspberry, ya hay un poco de... Sí, de hecho, es una de las cosas que... Sí, Microsoft ha sacado una versión propia para, bueno, como todo de Microsoft, una versión propia para dar soporte a Windows 10. Ah, bueno, hay que cortar ya. Pero bueno, de hardware libre, software libre, toda la segunda parte vamos a hablar de eso, o sea que no hay problema, metemos caña.